existe un experimento psicológico fascinante en el que se coloca a personas inteligentes en una habitación con otras que aparentan ser poco inteligentes. Después de un tiempo, las personas más inteligentes comienzan a comportarse de manera más tonta para encajar en el grupo. Ahora multiplica eso por 8 millones de personas conectadas las 24 horas del día en una red global que recompensa la ignorancia con fama y dinero. No es casualidad que vivamos en una época en la que quienes dicen tonterías acumulan millones de seguidores, mientras que quienes expresan verdades importantes son ignorados o cancelados. No es coincidencia que ser inteligente se haya convertido casi en un delito social, mientras que ser ignorante se ha transformado en una marca personal. Estás participando en el mayor experimento de condicionamiento mental de la historia de la humanidad, y ni siquiera te has dado cuenta de que eres el sujeto de estudio. Comencemos con un ejercicio simple. Intenta recordar la última vez que viste a alguien siendo elogiado públicamente por su inteligencia. No me refiero a ser astuto o exitoso financieramente. Estoy hablando de inteligencia genuina, capacidad de análisis, profundidad de pensamiento, conocimiento verdadero sobre temas complejos. Difícil, ¿verdad? Porque nuestra cultura ha transformado la inteligencia en un defecto social. Si demuestras saber sobre algo, te consideran pedante. Si haces preguntas profundas, eres complicado. Si prefieres leer un libro a ver un programa de telerrealidad, eres antisocial. El mensaje es claro: ser inteligente te convierte en un paria. Pero aquí está el truco más perverso. Aquellos que te ridiculizan por ser inteligente, buscan la inteligencia en secreto cuando nadie está mirando. Pagan por cursos costosos para volverse más astutos. Buscan instructores para desarrollar su pensamiento crítico porque saben que la inteligencia es poder real, solo que no pueden admitirlo públicamente sin romper la narrativa cómoda de que todos son iguales. Así, creamos una hipocresía colectiva bizarra, una sociedad que secretamente valora la inteligencia, pero públicamente la ataca, donde todos quieren ser más inteligentes. Es deseado en privado, pero rechazado en público. El resultado es una cultura de mediocridad militante, donde las personas no solo aceptan su limitación intelectual, sino que la defienden como si fuera parte de su identidad. Creamos un mundo donde influenciadores sin formación alguna dan consejos sobre temas complejos a millones de personas, donde quien grita más en una discusión gana el debate, sin importar si tiene razón, y el sentimiento personal vale más que el hecho objetivo. Y cuando señalas esa contradicción insana, cuando sugieres que tal vez sea importante saber de qué se está hablando antes de opinar, te conviertes en el enemigo público. Porque cuestionar la mediocridad ajena obliga a las personas a confrontar su propia mediocridad. Y eso duele más de lo que pueden soportar. Por eso preferimos vivir en una burbuja colectiva de autoengaño, donde todos fingen ser inteligentes mientras celebran comportamientos estúpidos. Pero, ¿de dónde proviene esa inversión de valores tan extraña? Las redes sociales han creado algo que nunca existió en la historia humana. Un sistema global que recompensa financieramente la estupidez espectacularizada. El algoritmo de las plataformas digitales no fue diseñado para promover contenido inteligente. Fue programado para promover contenido que genera estupidez masiva. ¿Y sabes qué genera más estupidez que cualquier otra cosa? Polémica vacía, drama barato, estupidez performática, porque el cerebro humano, moldeado por millones de años de evolución, presta atención automáticamente a lo que es extraño, exagerado y emocionalmente intenso. Entonces tenemos miles de millones de personas compitiendo por atención en una plataforma que literalmente paga más a quienes actúan de forma más tonta, quienes hacen el baile más ridículo, quienes dicen la tontería más polémica, exponen su intimidad de forma más dramática. Esos son los ganadores del sistema. Estas plataformas te hacen creer que viralizar significa tener valor, que el número de me gusta representa inteligencia,
que la cantidad de seguidores equivale a la calidad de carácter. Ellas tomaron la necesidad humana básica de validación social y la transformaron en un sistema adictivo de recompensas por comportamiento primitivo. Piensa conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un ensayo filosófico profundo viralizarse como un vídeo de pelea entre influenciadores? ¿Cuándo fue la última vez que un análisis científico complejo tuvo el mismo alcance que un baile en TikTok? Porque la profundidad no alimenta el algoritmo. La reflexión no se convierte en meme. Lo que alimenta el sistema es exactamente lo opuesto. Superficialidad espectacularizada, opinión sin fundamento gritada con convicción, polémica fabricada de la nada para generar comentarios. Las redes sociales transformaron cada momento de la vida humana en una oportunidad de entretenimiento para consumo de desconocidos, y lograron convencerte de que eso es autenticidad, que ser superficial es ser real. Publicar es espontaneidad, que transformar tu vida privada en un reality show público es transparencia. Ellas tomaron los peores impulsos humanos y los monetizaron. Resultado, no estás usando la red social, estás siendo usado por ella. Tu atención es el producto que ellas venden a anunciantes. Tu inseguridad es la herramienta que ellas utilizan para mantenerte adicto. Tu necesidad de validación es el combustible que alimenta el algoritmo. Y cuanto más estúpido actúes, más ellas lucran contigo. Pero eso es solo la superficie, porque esa glorificación digital de la estupidez es reflejo de algo mucho más profundo que ocurre en la sociedad. Te contaré una verdad brutal que nadie quiere admitir. Exige disciplina mental, enfoque, esfuerzo sostenido. Y la gran mayoría prefiere el camino más fácil, tener opinión sobre todo sin entender nada. Vivimos en la era de la democratización del conocimiento, donde cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa y sentirse igualmente cualificado que quien dedicó décadas estudiando el tema, donde yo creo tiene el mismo peso que la evidencia científica, donde el sentimiento personal vale más que los datos objetivos, donde mi experiencia es considerada más válida que investigaciones con miles de personas. Y cuando cuestionas ese desorden intelectual, cuando sugieres que quizás sea importante tener un conocimiento mínimo sobre un asunto antes de opinar sobre él, te conviertes en el elitista, el arrogante, el pesado que arruina la fiesta, porque estás amenazando la fantasía cómoda de que ignorancia y conocimiento tienen el mismo valor. No discrimina por capacidad, no castiga la pereza intelectual. Cualquiera puede volverse especialista en economía viendo 3 vídeos en YouTube. Cualquiera puede debatir sobre política sin haber leído la Constitución. Cualquiera puede dar consejos de vida sin haber resuelto la propia. Y nuestra cultura no solo acepta esa mediocridad, la celebra. Creamos un mundo donde tener conocimiento profundo es visto como limitación, donde la especialización es tratada como mente cerrada. El resultado es una sociedad de opiniones superficiales sobre temas profundos. Todo el mundo sabe un poco sobre todo. Nadie sabe mucho sobre nada. Todo el mundo tiene opiniones sobre economía sin entender la inflación. Todo el mundo debate sobre política sin conocer la historia. Todo el mundo critica la ciencia sin entender el método científico. Y cuando señalas esas contradicciones obvias, te conviertes en el problema. Porque cuestionar la mediocridad ajena obliga a las personas a confrontar su propia mediocridad. Y eso genera un dolor psicológico que no pueden procesar. Entonces prefieren atacar al mensajero en lugar de examinar el mensaje. Así construimos una burbuja colectiva de autoengaño, donde todos se sienten inteligentes siendo ignorantes, informados, consumiendo titulares, cualificados, opinando sobre lo que no entienden. Pero esa cultura de la mediocridad no surgió por casualidad. Y puede que no te guste lo que vas a oír, pero necesitas entender. Una población estúpida es infinitamente más fácil de controlar que una población inteligente. Piensa lógicamente.
Piensa lógicamente. Si estuvieras en una posición de poder real, tomando decisiones que afectan millones de vidas, ¿te gustaría que esas personas fueran pensadores críticos bien informados? ¿O preferirías que fueran fácilmente distraídas por entretenimiento barato y polémicas fabricadas? La respuesta es obvia, y por eso tenemos un sistema perfectamente diseñado para producir exactamente el tipo de estupidez que beneficia a quienes están en el poder. No tontería natural, sino estupidez funcional, falta de pensamiento crítico, ausencia de conocimiento real, incapacidad de análisis profundo. Observa el sistema educativo diseñado para crear funcionarios obedientes, no pensadores independientes. Te entrena para seguir instrucciones, no para crear soluciones originales. Observa los medios de comunicación diseñados para generar emoción y entretenimiento, no para informar de verdad. Te bombardean con fragmentos de información sin contexto, creando la ilusión de que estás bien informado cuando en realidad estás completamente perdido. Mira las redes sociales, diseñadas para fragmentar tu atención, viciar tu cerebro con dopamina instantánea, mantenerte en una montaña rusa emocional constante que impide la reflexión profunda sobre cualquier cosa. Y aquí está el truco más genial del sistema. Te hace sentir que estás eligiendo libremente cuando en realidad estás siendo manipulado. Te hace creer que estás siendo informado cuando estás siendo desinformado. Te convence de que estás ejerciendo libertad, cuando en realidad estás siendo controlado. Mientras estás ocupado discutiendo qué celebridad dijo, que en las redes sociales decisiones millonarias están siendo tomadas que impactarán tu vida en los próximos 20 años. Mientras estás peleando sobre polémicas fabricadas, leyes están siendo aprobadas que limitarán tus libertades reales. Mientras consumes entretenimiento vacío, tu capacidad de pensar críticamente está siendo sistemáticamente destruida, y lo más perverso es que logran hacerte defender ese sistema que te programaron para atacar a quien intenta despertarte, ver la educación como arrogancia y la información real como pesadez. Porque es mucho más eficiente tener una población que elige ser estúpida que una población forzada a la estupidez. Es más fácil controlar a quien se controla voluntariamente que a quien resiste al control. Pero, ¿cómo exactamente funciona ese mecanismo de control en la práctica cotidiana? En los primeros 10 minutos, consumes decenas de fragmentos de información, noticias, memes, vídeos, publicaciones. En el almuerzo, scroll infinito en las redes sociales. Por la noche, series, vídeos, más scroll antes de dormir. Última revisión en el feed. Estás constantemente ocupado, constantemente consumiendo contenido, constantemente conectado con el mundo. Pero responde honestamente, al final de ese día hiperconectado, ¿qué realmente aprendiste? ¿Qué conocimiento sólido adquiriste? ¿Qué conocimiento sólido adquiriste? ¿Qué reflexión profunda tuviste? ¿Qué decisión importante tomaste basada en un análisis cuidadoso? Fuiste diseñado para consumir, reaccionar emocionalmente y obedecer subconscientemente. Y aquí está la genialidad diabólica del sistema. No te sientes controlado, te sientes entretenido. No percibes manipulación porque viene disfrazada de diversión. Crearon lo que llamo analfabetismo funcional digital. Sabes leer, pero no consigues interpretar textos largos y complejos. Tienes acceso a toda la información humana, pero no logras distinguir entre fuentes confiables y propaganda. Estás conectado con miles de millones de personas, pero no puedes tener conversaciones profundas sobre nada importante. Y paradójicamente, cuanto más información consumes, menos entiendes sobre el mundo real, porque no es información de verdad, es ruido mental, fragmentos descontextualizados, entretenimiento disfrazado de conocimiento, opinión disfrazada de conocimiento, hecho, marketing disfrazado de educación. Piensa en las últimas 20 noticias que consumiste hoy. ¿Cuántas realmente importan para tu vida?
¿Cuántas recordarás en la próxima semana? ¿Cuántas cambiaron tu comprensión sobre algo fundamental? Probablemente ninguna, pero cumplieron su función. Te mantuvieron ocupado, reaccionando, distraído de las cosas que realmente importan. Y mientras tu mente procesa esa basura informativa constantemente, las decisiones reales que afectan tu vida están siendo tomadas por personas que no pierden tiempo con ese ruido. Personas que leen libros, hacen análisis profundos, piensan estratégicamente, entienden cómo funciona realmente el mundo detrás de la cortina de humo mediática. La diferencia no es inteligencia natural, es calidad de información consumida y profundidad de pensamiento desarrollado, características que el sistema actual fue específicamente diseñado para destruir en la población general mientras preserva y desarrolla en una pequeña élite que realmente dirige los rumbos de la sociedad. Y llegamos a la verdad final, la más incómoda de todas. Fuiste sistemáticamente condicionado a tener miedo de tu propia capacidad intelectual. Piensa en lo que sucede cuando alguien realmente empieza a pensar por cuenta propia, cuando cuestiona narrativas que todo el mundo acepta automáticamente, cuando deja de seguir a la manada y forma conclusiones basadas en evidencia, reflexión propia. Cuando desarrolla discernimiento real entre información válida y propaganda sofisticada, esa persona se vuelve peligrosa para el sistema. No violentamente peligrosa, sino intelectualmente peligrosa, porque una mente verdaderamente libre no acepta ser engañada fácilmente. No consume basura mental sin cuestionar. No acepta vivir una vida proyectada por otros para beneficiar a otros a sus expensas. Y el sistema lo sabe perfectamente. Por eso trabaja 24 horas al día para convencerte de que pensar independientemente es peligroso, que cuestionar versiones oficiales es teoría conspiratoria, que buscar conocimiento real es pérdida de tiempo, que desarrollar pensamiento crítico es arrogancia intelectual, que intentar entender cómo funciona realmente el mundo es paranoia. Crearon un ambiente social tóxico, donde demostrar inteligencia real te aísla socialmente, donde hacer preguntas profundas te marca como problemático, donde rehusar entretenimiento barato te etiqueta como aburrido, donde no aceptar respuestas simplistas para cuestiones complejas te convierte en una persona difícil. Y funciona perfectamente, porque la mayoría de las personas prefiere la aceptación social a la claridad mental. Prefiere la comodidad de la ignorancia compartida al malestar de la verdad solitaria. Prefiere vivir en la matrix de ilusiones colectivas a enfrentar la realidad desnuda y cruda. Pero aquí está lo que ellos más temen que descubras. Tu inteligencia natural no es un defecto, es tu única oportunidad real de libertad, porque solo una mente que piensa por cuenta propia puede ver las rejas invisibles de la prisión mental en la que vivimos. Solo alguien que desarrolló discernimiento real puede distinguir información legítima de manipulación sofisticada. Solo quien cultiva sabiduría genuina puede tomar decisiones que realmente benefician su vida, en lugar de beneficiar a quienes lucran con su sumisión. Tienes una elección clara ante ti. Puedes continuar en la zona de confort de la estupidez socialmente aceptada, siendo uno más en la multitud que pelea por migajas de atención, mientras otros toman las decisiones que realmente importan. O puedes tener el coraje de desarrollar tu inteligencia real, incluso sabiendo que eso te alejará de muchas personas, incluso sabiendo que eso te mostrará verdades perturbadoras sobre el mundo y sobre ti mismo. Porque al final, la pregunta fundamental no es si eres lo suficientemente inteligente para entender todo esto. La pregunta es si tienes el coraje suficiente para actuar basado en esa comprensión. Si tienes la determinación para salir de la matrix de entretenimiento que te mantiene preso. Y nadie puede responder esa pregunta por ti. Nadie puede tomar esa decisión en tu lugar.
¿Vas a seguir viviendo como un ser humano libre o vas a aceptar existir como ganado intelectual bien alimentado y entretenido? Antes de despedirnos, ¿puedes pasar un día entero sin consumir entretenimiento vacío y enfocarte solo en conocimiento que realmente desarrolle tu mente? Si este mensaje resonó en ti, escribe en los comentarios: "Rehúso vivir como ganado mental". No olvides compartir este contenido con quien necesita despertar de la hipnosis colectiva de la estupidez moderna. Activa la campanita y suscríbete para más análisis que revelen los mecanismos de control mental de nuestra época. Hasta el próximo vídeo.